Como les dijimos, nuestra invitada hoy es la candidata presidencial Beatriz Sánchez. Bea, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo están? Hola, todas. Partamos con la CEP. Partamos con la CEP. Tú dijiste que esperabas ver mejores números en la CEP. ¿Qué números esperabas ver? Uy, no tengo un número definido así, yo quería esto, pero evidentemente por un ritmo que había tomado la campaña yo esperaba otra cifra. Entendiendo también que son encuestas y hay encuestas diversas, entonces nosotros no hacemos encuestas propias. Entonces miramos la diversidad de encuestas y miramos también la CEP y lo que van marcando. Entonces yo esperaba otra cifra. Ya, pero no tienes reproche a la CEP o en términos metodológicos, nada. No, aquí tú aceptaste. Yo miro todas las encuestas. Lo que pasa es que de repente sucede, sobre todo faltando tan poco para la elección, que como que ya la elección fue. Y hoy día se habla casi como si la elección ya fue por las encuestas. Y eso me parece que es equivocado porque falta todavía para el 19 de noviembre. Y creo que la conversación que tenían ustedes antes, que yo la estaba escuchando, tiene también que ver con esto. O sea, ¿cuánto puede desincentivar un grupo de encuestas, una encuesta que se instala como verdad absoluta, la votación del próximo 19 de noviembre? Yo me pregunto eso, no lo sé. Entendiendo que yo miro todas las encuestas y no las estoy criticando, lo que digo es que me parece que se toman ciertas encuestas como si se hubiese acabado la elección. Y no, pues si falta todavía para la elección, si la elección es el próximo 19 de noviembre, y creo que el ejemplo del PNUD es súper bueno, que dabas tú recién, Fernando, respecto a qué pasa si yo no voy a votar, qué pasa cuando la gente masivamente no va a votar en una elección presidencial, cuántos eligen, quiénes eligen al próximo presidente o presidenta, a los parlamentarios y parlamentarias, en fin. Ahora, Beatriz, ¿usted no cree, como Carolina Goich, que aquí hubo una colusión de las encuestas y que puede haber incluso mentira en esta encuesta, en la encuesta CEP, para despejar eso? ¿Que a propósito se haya distorsionado algo? Sí, no, yo no lo creo así como que esté todo coludido para generar algo. Creo que va a ser interesante ver qué pasa el mismo 19 de noviembre. Es que eso despeja para poder hacerle en el fondo la pregunta, porque si no quería sería otra. acordarme de otra cosa y que tiene que ver directamente con nosotros como Frente Amplio, y que es lo que pasó con Jorge Sharp en Valparaíso, que me parece que es interesante para el fenómeno. Una semana antes de la elección municipal en Valparaíso había distintas personas que ponían estudios en los medios de comunicación. Y el último estudio, que fue de Pepe Out, hoy día se acordaba de eso Francisco Vidal, decía que Sharp salía tercero. Y fue primero y con bastante distancia. Entonces por eso digo, esperemos el 19 de noviembre y ahí hacemos la lectura de verdad qué pasó con la... Pero lo que muestra al menos la CEP es que hay una baja en una candidatura que iba subiendo, después se estanca y empieza a bajar ahora, según la CEP. Mi pregunta es, ¿qué cree que le pasó a su campaña? ¿Qué autocrítica hace? ¿De usted como líder o de la campaña? ¿O de su sector? Sí, quizás tan encima es más difícil hacer una lectura más clara, pero lo que... hay algo que a mí me llama la atención. ¿Qué para influido en el fondo? Eso es lo que estoy preguntando. Sí, es, por ejemplo, que algunos atributos hayan empezado a bajar. Y a mí me queda la sensación, haciendo la lectura un poquito más acabada, que creo que es un fenómeno que tiene que ver con algo que también conversaban, que es la lectura que se hace de los políticos o la gente que está en política hoy día. Creo que cuando mi imagen estaba más cerca de la periodista que era, había una súper buena valoración. Cuando ya llevo más tiempo como candidata, cuando me identifico con un sector político y ya me sacan del rol o dicen que no es la periodista, es la política, mis atributos empiezan a bajar. Y yo estoy acá para cambiar eso. A mí justamente parte del entusiasmo que tengo de la candidatura y de haber venido del periodismo y cambiarme a esto es justamente para ir revirtiendo esa imagen. Pero perdón, una pregunta. Y esa es una de las lecturas que hago respecto, que hago hoy día, respecto a esta baja en algunos atributos, por ejemplo. Esa puede ser una explicación. Otra explicación también puede ser cuánto le pueden haber afectado los problemas internos del Frente Amplio. No estoy hablando solamente de lo de Alberto Mayor, estoy también pensando en que usted constantemente ha planteado que no quieren en primera vuelta, antes de la primera vuelta, negociar o ponerse de acuerdo en cuáles son los mínimos para apoyarse unos con otros. Quizá la izquierda autónoma, por ejemplo, cuáles son los mínimos que le parecen. O también las peleas internas en que a veces le golpean a Revolución Democrática, que fueron uno de los que impulsaron también su candidatura en un comienzo. Entonces también, esta posible falta de gobernabilidad que se puede ver al interior del Frente Amplio, ¿cuánto la puede golpear a usted también? No lo sé, porque no sé si esa puede ser una lectura, a lo mejor sí, porque hay algunas de estas salidas por los medios de comunicación, de algunos
movimientos que están dentro del Frente Amplio que fueron después del campo de la CEP. Entonces no alcanzan a medir la CEP, entonces no podría decir, no, por supuesto, y hay otros que vienen desde hace mucho tiempo, entonces uno dice, ¿será esto? Y son lecturas que uno puede hacer y mira, somos un conglomerado que nos presentamos como Frente Amplio desde enero, y si bien a mí me impulsa que hagamos las cosas de la manera más transparente posible, nunca hemos dicho que no vamos a tener discusiones internas, que es lo que genera la democracia, y cuando hay conglomerados y partidos políticos dentro de un conglomerado como el Frente Amplio. Beatriz, yo la quiero llevar a otro tema. Ya. Especialmente de su programa, porque me parece que... Sí, yo lo he visto, lo leí, traté de leerlo con mucha atención, pero hubo algo que me llamó poderosamente la atención y quería leerlo textual para poder hacerle la pregunta. Es respecto a los tratados comerciales que tiene Chile hoy día firmado con otros países. Dice, revisaremos y reevaluaremos los actuales tratados de libre comercio suscritos por Chile a fin de reconocer, compatibilizar o modificar aquellas normas que impidan o dificulten a nuestro país hacerse parte del Mercosur. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿podríamos desahuciar el Tratado de Libre Comercio con China, con la Comunidad Económica Europea? ¿Por qué nos convendría hacer eso y pasar a formar parte del Mercosur? A ver, lo que dice exactamente el programa, y que bueno, Catalina, que lo pudiste leer textual, es que se va a reevaluar. Aquí no estamos desahuciando, no estamos diciendo esto vamos a hacer, saquemos esto otro, es reevaluar algunos tratados que hemos ido firmando y otros que tenemos en carpeta para hacerlo más transparente el proceso, que nos enteremos más. Beatriz, no significa desahuciar, significa enfocar de manera distinta. Lo que pasa, Beatriz, es que el Mercosur es un tratado, un acuerdo aduanero, y básicamente se supone que todos los acuerdos aduaneros se firman con los miembros del Mercosur, no independiente. Entonces todos los tratados que nosotros tenemos como país firmados en forma independiente al Mercosur tendrían que ser desahuciados para ingresar al Mercosur, que exige un arancel que creo que está en torno al 20%, lo que nos haría inmediatamente dejar fuera a los tratados que tenemos con China y otros tratados, porque incluso el Mercosur no ha sido aceptado en la Unión Europea. Incluso la pregunta va más allá. ¿Por qué tendríamos que renunciar a seguir firmando tratados con otros países por el Mercosur? ¿Qué ventajas tiene el Mercosur que ven ustedes en el Frente Amplio que hagan necesario dejar, por ejemplo, el camino que ha seguido Chile hasta ahora, que ha sido desde algún punto de vista muy exitoso? Sí, insisto en algunas frases. Aquí no hablamos ni de desahuciar, ni tampoco de desestimar o desechar. Es más bien ir revisando lo que hemos hecho para ajustarnos a otro tipo de relaciones con América Latina, que es lo que estamos promoviendo. Entonces, estos son caminos de revisión, de conversación y diálogo. Esto tiene que pasar por el Parlamento, pero ponemos o fijamos una posición respecto a cómo miramos lo que hemos avanzado, lo que hemos hecho antes con acuerdos de libre comercio, lo que esos acuerdos tienen respecto al futuro que proyectamos de relaciones internacionales. No estamos ni desahuciando ni desestimando, simplemente decimos nos gustaría avanzar a este tipo de relaciones, nos gustaría avanzar con otra forma de relacionarnos en América Latina, y eso implica muchas veces revisar todo lo que hemos firmado. No estoy hablando de desahucio, es que no estoy hablando de eso, estoy hablando de que iniciemos un diálogo para ver de qué manera nos vamos adaptando. Hoy día Chile tiene una relación con el Mercosur que es de socio, no es miembro pleno, porque justamente ser miembro pleno significa dejar fuera esos tratados y significa dejar fuera la posibilidad de negociar tratados bilaterales. Tendría que hacerlo a través del Mercosur. Entonces, la pregunta, me interesaría saber por qué es tan valioso el Mercosur, qué significaría para nosotros tomar un camino en esa línea. Por eso insisto, porque nosotros queremos buscar una relación distinta con los países de América Latina en la que tenemos hoy día, una relación que es mucho más colaborativa y que entra a varios espacios más allá de lo meramente comercial. Entonces, cuando decimos avanzar hacia el Mercosur, significa mirar otros tratados que tenemos. No estoy hablando de desahuciarlo directamente, estoy diciendo miremos lo que hemos hecho y ver cómo nos vamos adaptando a la realidad que queremos. Una de esas es avanzar hacia una integración mejor con el Mercosur. Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Se evalúe o sea una evaluación, nomás el hecho de que el referente del Mercosur, y a mí también me llama la atención porque el Mercosur, ¿tú sabes cuál es el volumen de negocio que tiene el Mercosur? ¿En miles de millones de dólares? ¿No? Puedes ¿No decirlo tú, Fernando, no hay problema. Yo pensé que lo sabías tú. No, Fernando, mira, yo te voy a decir algo respecto a una obsesión
tuya con las cifras y de muchos con las cifras. Hay muchas cifras que uno puede preguntársela, por ejemplo, en este caso, a todo nuestro equipo de relaciones internacionales. Hay cifras que puedo buscar acá, hay cifras que puedo buscar en Google, hay otras que puedo sumar en la calculadora. Pero creo que las cifras hoy día que importan a las personas que están viviendo en Chile tienen que ver con otras cosas, con el precio de la micro, que es de 740 pesos muchas veces, de 660 en los casos de valla a la hora del metro. Es el precio de la leche, por ejemplo, que está cada vez subiendo más en los supermercados y se acerca a los 1.000 pesos. El precio del kilo de pan, que también en el supermercado va subiendo y es lo que escucho permanentemente en la calle. Entonces, creo que las personas, y es por lo que escucho de Arica a Punta Arenas, se preocupan de que la persona que lidera el país esté atenta a lo que les pasa directamente en sus familias en relación a un salario mínimo de 270.000 pesos. Otras cifras como esas, importantes por supuesto, se pueden buscar en distintas partes. Es que no es un tema de buscar cifras, se supone que uno cuando está planeando un proyecto de gobierno, un programa, y está haciendo una proposición de reevaluar otros tratados por algo, conoce ya eso para poder decir que vale la pena hacer la reevaluación. Pues ¿Y si tú no, crees que yo no lo conozco o estás implicando que yo no lo conozco? Bueno, si lo conoce me lo diría. No, pues obviamente uno conoce las cosas. Eso no significa saberse de memoria todas las cifras. Te aseguro que jamás me voy a conocer de memoria todas las cifras. No, si yo no pido detalles de memoria, digo un aproximado. Yo entendía que sí. Digamos, ¿de qué orden estamos hablando? ¿De 1.000 millones de dólares? ¿De 10.000? ¿100.000? Está bien, dejemos de lado las cifras porque no son tan importantes. Y entremos a otra tenemos cosa. coincidencia, Fernando, curioso. Pensé que no íbamos a tener ninguna. Tú dices que no son tan importantes. Yo creo que son fundamentales. Acabas de decirlo tú que no eran tan importantes. Para gobernar son fundamentales las cifras. Son fundamentales. O sea, no se puede gobernar solamente con buenos propósitos o con reevaluaciones hechas así sin tener la matemática al lado. Es un tema operacional. Mira, yo respecto a eso mismo estoy colocando otra cosa en discusión. Estoy justamente colocando el que una carrera presidencial lo que busca es liderar proyectos que son proyectos sociales, proyectos a cómo queremos vivir, cómo queremos que las familias chilenas vivan hoy día, qué es lo que estamos proponiendo. Hoy día, básicamente la discusión presidencial se ha vuelto absolutamente de cifras. Hoy día los economistas llenan una serie de carteras en los distintos ministerios y siempre está la calculadora en mano para ver esta cifra, esta otra. Las cifras son súper importantes. Bueno, por eso te las pregunté. No, pues por eso uno tiene equipos técnicos, que son los que habitualmente ven las cifras. Lo que yo estoy liderando son equipos políticos e ideas que son políticas. ¿Y no puede ser que en la encuesta CEP, le puede haber pasado también la cuenta la falta del manejo de esos temas económicos, por ejemplo, más allá de lo que a usted le parezca relevante? ¿No puede ser uno de los factores también? ¿Sabes qué? Esa pregunta es bien interesante porque... ¿Y por qué le pongo el contrapunto? Porque hay otros candidatos, por ejemplo, como Marco Enrique Ominami, que incluso en el debate radial le hizo el punto a usted que él sí conocía una cifra que usted no conocía. La falta de manejo de esos temas no puede, en este país, en este contexto, en esta elección, afectarla también. Es que entonces las cifras serían al revés. Porque hoy día, por una cuestión... Pero él subió y usted bajó, por eso le pongo ese ejemplo. No, pero sería al revés, porque en el momento que más subían las encuestas era cuando no teníamos resueltas muchas cifras dentro del Frente Amplio. Pero esa es una buena razón, no tenerlas resueltas. Pero después bajo cuando tengo muchas más cifras sobre la mesa y podemos conversar en ese lugar que siempre nos instalan a los candidatos y candidatas. Y ese es el lugar que yo digo, no, ese no es el lugar. Aquí no estamos debatiendo solamente números, aquí no estamos debatiendo solamente si, ¿cuánto es lo que van a proponer? ¿Cuánto cuesta? Que además solamente nos preguntan a nosotros y no a otros candidatos y candidatas. Entonces, en ese sentido, estos son proyectos políticos y proyectos de ideas. Las cifras las manejará todo el equipo técnico, pero aquí lo importante es decidir, sigamos avanzando en esto, y por eso nosotros, y quiero insistir en eso a propósito de las cifras, el programa que presentamos es un programa que nosotros mismos nos pusimos un desafío, que es decir, ¿cuánto cuesta todas las políticas públicas que estamos anunciando, las políticas sociales, y cómo las vamos a financiar con ingresos permanentes para el Estado y no dependiendo del crecimiento o no dependiendo de endeudarse? Y eso es lo que presentamos en el programa y eso me parece que es importante. Entonces, tal como avanzamos en hacer propuestas de idea país, hay un equipo técnico espectacular que está definiendo todo lo que tiene que ver con las cifras. ¿Tú te vas a hacer una pregunta después de iba a hacer un cifra, comentario en el sentido de que tú decías que lo más importante es plantear las ideas país, las cosas que se quieren, y eso está bien, pero
gobernar no es simplemente un debate de sobremesa sobre las cosas que a uno le gustaría cómo fuera el mundo, que hubiera paz, que fuéramos todos felices, que hubiera equidad, todo eso está muy bien, pero el tema es que aquí lamentablemente uno cae de nuevo en eso, llamémoslo las cifras, el detalle donde está el demonio, cómo se hacen las cosas. Fíjate, acuérdate tú, que este gobierno empezó también diciendo más o menos algo parecido, que todo se iba a hacer con ingresos permanentes, gastos permanentes, y resulta que en este momento la economía chilena está endeudada hasta el yaco, está con una deuda que es casi el cuarto del PGB, que es o del PIB, cosa que no se veía hace muchos años, y esas cosas tienen efecto también en esas cifras que tú mencionas, porque cuando la economía se perturba en ese plano, se empieza a perturbar también el precio del micro, el precio del pan y todas esas cosas que parecen que a la gente le interesan, por supuesto que le interesan, pero dependen, y la gente ahora lo entiende, de los grandes procesos y las grandes planeaciones y las grandes cifras. Sí, eso, a mí no me gustan más las cifras que a ti, pero es un imperativo categórico, por así decirlo, que no tiene remedio. Eso quería comentarte, no por fastidiar con las cifras, es porque sí, así se hacen las cosas nomás. Sí, lo que pasa es que a propósito de eso siempre está la caricatura instalada respecto al Frente Amplio y las cifras. Pero hay otras cifras y por eso creo que es importante cuando se señala que el país está endeudado, que el país no tiene plata. Cuando el 30% de lo que este país es queda en manos del 1% de la población, uno dice sí plata hay, pero está mal repartida. Entonces lo que buscamos es que haya una repartición mejor de la riqueza también, y esa también es una cifra que vale, sí, claro. Pero la olvidamos harto a propósito de los ingresos permanentes que presentamos acá con impuestos como el impuesto a los superricos. Lo que pasa es que toda esta conversación, acuérdate, partió de una pregunta sobre el Mercosur y yo me concentré en eso. Y ahí estaban las ideas hacia dónde queremos avanzar. Déjame insistir un poco en por qué se puede haber producido la baja. Hoy día Carlos Peña en el Mercurio da una tesis. Y fíjate que la tesis a mí me hace harto sentido en por lo menos dos variables. Una, esta suerte de movimiento que no tuvo, por la edad, no tuvo el contacto afortunadamente, con las horas más oscuras que pasaron en este país durante la dictadura, tienen una ausencia de épica desde el punto de vista de país. No sienten, dice Carlos Peña, que ellos, en su biografía, está la recuperación de la democracia, y sin embargo usan un lenguaje que intenta decirle a esos adultos que conocen perfectamente cómo se dieron las cosas y cómo se recuperó la democracia, cómo son, cómo están y cómo tienen que ser. Y ese choque lo plantea. Fíjate que yo creo que no está tan alejado de la realidad, Carlos Peña. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene un movimiento nuevo cuando entra con fuerza a la política son básicamente dos cosas. Una, la capacidad de arrastrar gente nueva que se meta. Eso por lo menos no lo hemos visto todavía en términos masivos, salvo la primaria, pero que incluso ustedes quedaron un tanto disconformes por la cantidad de gente que pudieron llevar a primaria. Vamos a verlo ahora el 19 de noviembre. Y la segunda cosa tiene que ver qué tanto los grupos que son bastante homogéneos, para no ser caricaturesco, que tienen una mayor aproximación a un tipo etario, qué tanto esas personas le dicen a un país como Chile, que es mayoritariamente viejo y envejeciendo, cómo deben ser las cosas. En ese diálogo, ¿no notas tú que ahí ha habido una suerte de falta o de fiato? Como que de alguna manera les dicen a las personas, oye, nosotros sabemos un poco lo que dice Peña, nosotros sabemos exactamente lo que les está pasando a ustedes, entendemos perfectamente cómo están sufriendo, entendemos que todas estas cosas que se hicieron atrás eran acuerdos que no servían para nada. Y las personas lo que están diciendo es no, perdona, yo sé perfectamente lo que pasamos, yo sé perfectamente los acuerdos y quizás no me gustaron, pero uno, como dice Eduardo Galeano, agradece el aire puro que respira hoy día, y eso tiene valor, y como que le quitan el valor de eso. ¿Puede ser una causa? Yo diría que no. Yo no he estado en eso tampoco. De hecho, y un poco lo reconozco con mi propia trayectoria personal o historia personal. Yo le reconozco a los últimos años de regreso de la dictadura a la democracia muchas cosas. O sea, la estabilidad después del paso de la dictadura a la democracia, el mejorar la vida de los chilenos y chilenas en general, el que se haya disminuido, pero
profundamente el nivel de pobreza con que volvimos a la democracia. Eso es un logro tremendo. Pero han pasado ya 27 años y mi crítica, y creo que por eso surge el Frente Amplio, por eso yo soy candidata hoy día presidencial, es que a mí me hubiese gustado que por la gente que yo voté durante mucho tiempo en Concertación, hubiese levantado estas banderas que levantamos hoy día nosotros. No es una crítica a que todo se hizo mal, no, al contrario, yo reconozco muchas de las cosas que se hicieron. Mi crítica hoy día es que pasado un tiempo de un gobierno que era complejo saliendo de dictadura, pasado gobiernos que no hubiesen levantado estas banderas de hoy día, que son, pongamos una red de seguridad social, saquemos el negocio de algunos aspectos de la vida, de las pensiones, de la salud, de la educación. Cuando he leído varias columnas y varias interpretaciones, porque una es la de Carlos Peña, hoy día había otra de Harald Beyer, que fue ministro de Educación de Sebastián Piñera, hoy día está al frente de una universidad, y él hablaba sobre la extrema izquierda y que no hay, como nuestro proyecto como de extrema izquierda y que no había votantes para la extrema. Hay varias lecturas de qué es lo que pasó, hay varias columnas además de qué es lo que pasó o haciendo esta lectura de lo que pasa con el Frente Amplio. Y yo lo que digo es que yo no tengo una fantasía, ni en el Frente Amplio tenemos una fantasía de cómo es la sociedad chilena hoy día. Hacemos la lectura de cómo es la sociedad chilena. Lo que estamos planteando no son cambios radicales de cómo se van a vivir, no. Simplemente decimos, en ciertas áreas de la vida saquemos el negocio y hagamos una red de seguridad social. Y aquí amplifiquemos, hagamos más profunda la participación de las personas, que es algo que nos motiva mucho. A propósito de la discusión que tenían antes, yo siempre lo he dicho así. Si queremos que la gente vaya a elegir cada 4 años a una autoridad, bueno, hay que fortalecer el músculo de la votación. Si nos piden cada 4 años que elijamos a una autoridad, pero no nos piden nunca ninguna otra opinión respecto a lo que pasa a nivel de barrio, a nivel comunal, regional o nacional, es bien difícil que nos entusiasmemos solo por ir a votar por una autoridad, más encima con los casos de corrupción política. Entonces, eso es lo que queremos cambiar, esa es la mirada de cambio. Beatriz, precisamente porque el movimiento donde tú eres candidata nace un poco como reacción a la nueva mayoría y levanta banderas que ellos no levantaron. Es evidentemente un movimiento que tiene ambiciones políticas o valóricas que van más allá de esta elección. Eso me parece. O sea, lo ideal es que el Frente Amplio se mantenga y sea parte del mapa político. Respecto a eso, hay mucha gente dentro, he conversado con algunos, dentro del propio Frente Amplio, que dicen que lo peor que podría ser un movimiento que pretende precisamente levantar nuevas banderas, y las banderas son para flamear largo tiempo, y no solo para el 19 de noviembre, que sería lo peor que podrían hacer es sumarse como carro de cola a un tren que está en un ramal lateral que ya no va a ninguna parte, que es la nueva mayoría, y por lo tanto desvanecerse como proyecto nuevo y convertirse en un accesorio que además ni siquiera tiene la seguridad de ganar, que por último podría ser un argumento bien cínico. Ok, pues somos carro de cola por un momento, pero por lo menos ganamos con toda seguridad. No hay ninguna seguridad de eso. Hay bastantes probabilidades que no ocurra. Entonces, ¿no te parece a ti que tiene más sentido para el Frente Amplio no hacer ninguna negociación ni llamamiento? Por supuesto, la gente es libre de votar como quiera, y la gente del Frente Amplio votará para todos lados como ellos quieran. Seguramente nadie va a votar por Piñera en ese sector, pero podrían quedarse en su casa o podrían votar por otro o en segunda vuelta, digo, suponiendo que no vas tú. ¿Cuál es tu visión de lo que necesita el Frente Amplio para mantenerse más allá de este evento electoral y convertirse en un referente, en una bandera nueva, una visión nueva de país que no sea lo que ya presentó y sigue presentando la nueva mayoría? Creo que está bien reflejada en esto que traigo acá y lo voy a mostrar porque he hecho referencia que es el programa de muchos que está acá. Creo que esto marca bien clarito para dónde vamos y con harto detalle, porque siempre nos piden esos detalles, pero está marcando un camino bien definido. Creo que en eso nos diferenciamos hoy día harto de los candidatos, del candidato o la candidata de la nueva mayoría, que yo todavía a mí no me cierra muy bien qué es lo que están presentándole al país. Yo creo que nosotros lo dejamos bastante claro. Y que es un horizonte no de corto plazo. Por eso te pregunto. Tiene un horizonte de cortos, medianos y también largos plazos. Aquí lo que nosotros planteamos con el programa, y le ponemos el programa de muchos, a propósito del tema de la participación que estábamos hablando antes, tiene que ver con esto, con un proyecto de país que nosotros presentamos. Por lo mismo, entonces, a ustedes no les serviría de mucho unirse al tren que está en este ramal lateral, ¿no es cierto?, con que es la nueva mayoría.
que ya no ofrece como ¿Pero tú qué mismo. significa unirse? Unirse significaría, por ejemplo, que si en segunda vuelta tú no tienes opción, suponte no sale segunda o primera, lo que sea, el partido, ¿qué es lo que pide Guillé, lo que piden todos, la unidad, que hagan alguna declaración de que hay que ir todos con para vencer a la derecha, algo así? A eso me refiero, a una cosa como esa. Sí, lo está trayendo Fernando a la segunda vuelta, a esta discusión de la segunda vuelta. Así es. Bueno, aclarando que nosotros tenemos un proyecto y lo dejamos bien clarito para dónde queremos ir, creo que hoy día hay una suerte de obsesión de hablar de lo que pasa con la segunda vuelta, y creo también por lo mismo que hablábamos antes, que parece como que si la elección se hubiese cerrado. A mí esa sensación me queda mirando los medios de comunicación y como todas las lecturas, como que la elección ya fue. Ojo, la elección es el 19 de noviembre y puede haber muchas sorpresas. Entonces, justamente porque la elección no fue, es que tiene sentido hablar de la segunda vuelta. No, porque como que se adelanta una discusión, como que se adelanta siento yo, que es lo que he visto hoy día. Entonces, yo lo he dicho varias veces, yo no me siento dueña de los votos de la gente. Cada persona sabe por quién va a votar. Sí. Eso es lo primero. Y me parece que adelantar una discusión hoy día y establecer acuerdos, y que son generalmente acuerdos muy populares respecto a cómo se reparte esto, incluso cargos, no tiene para mí ningún propósito. Yo tengo mucho más respeto por las personas que van a votar y yo espero que voten ese 19 de noviembre. Yo no quiero meterme en esto, ni me metí en esto para después sacar un cargo y en la calculadora ver cómo vamos ahí. Por eso es que nosotros presentamos algo bien concreto, que es lo que nosotros pensamos. Quiero preguntar en ese programa, justamente. Yo también después. Y lo primero, si tengo un par de preguntas sobre el tema económico. Pero solo para cerrar, para que no quede muy en el aire lo que preguntaba Fernando. Por eso, después del 19 de noviembre, cuando veamos los resultados, siempre, si cualquier tipo de decisión que se tome y que vamos a tomar como Frente Amplio, siempre va a ser de cara a las personas, no encerrados en secreto, ni repartiendo cargos, ni con la calculadora en la mesa, sino de frente a las personas, entendiendo que yo no soy dueña. Los dueños de los votos son las personas que votan, por supuesto. es la gente. Yeah. Uno de los temas que ustedes plantean como importante es la redistribución de la riqueza. Hablan de un esquema con justicia tributaria, y uno de los temas más importantes es este impuesto a los súper ricos. Sí. En total, con todas las medidas tributarias, dicen que van a recaudar 13.000 millones de dólares en régimen. Pero sobre ese impuesto a los súper ricos, que es sobre el patrimonio de las personas con mayores recursos, un 2% sobre ese patrimonio. Sobre 5 millones de dólares. Sobre 5 millones de dólares, son como 3.000 millones de pesos, más o menos. Aprox. Más o menos. Sí. Aprox. La pregunta es, ¿cómo van a hacer para que esos súper ricos, a los que se les pretende poner un nuevo impuesto, suponiendo incluso que tengan los votos en el Parlamento, no hagan como, por ejemplo, ocurrió en Francia, que se lleven sus bienes Cataluña hacia otros lugares, hacia otros países? Y además, ¿cómo van a detectar todo el patrimonio? Porque el patrimonio además se puede dividir entre familiares, y además el patrimonio en el exterior, no sé cómo ustedes, porque la idea es que sea incluso ese patrimonio medido, no sé cómo lo van a detectar. Bueno, lo primero es que las personas en Chile que tienen un patrimonio sobre 5 millones de dólares son el 0,7% de la familia. O sea, es un grupo bien pequeño que tiene este patrimonio muy alto. Y solo quiero precisar la cifra para que nos demos cuenta de cómo está de concentrada la riqueza en Chile. Si aplicamos este impuesto a los súper ricos que decimos nosotros de un 2% sobre 5 millones de dólares, se pueden recaudar entre 4.500 y 6.000 millones de dólares. Si es que tributan, no se llevan las cosas para afuera. Por Sí. eso la pregunta es, ¿cómo van a evitar que se lleven los bienes para afuera? Es que ahí yo creo que confío mucho más en el sector empresarial chileno respecto a lo que proponemos para Chile. Y voy a poner dos ejemplos distintos, y yo he dado este ejemplo varias veces antes. Cuando, después de la votación del sí y no en el plebiscito, el día siguiente es uno de los días que más cayó la bolsa de comercio, cayó un 16,7%. Y uno se pregunta hacia atrás, ¿deberíamos haber evitado esa caída, ese impacto económico que iba a haber votando que sí? Entonces, hay decisiones que hay que tomar para que el país dé saltos al desarrollo. No lo estoy diciendo yo, lo dice el último libro del PNUD a propósito de la desigualdad, que si Chile no empieza a tomar decisiones para tratar de acortar las brechas de desigualdad, es muy difícil que demos un salto al desarrollo. Es muy difícil que demos un salto al desarrollo si los sueldos se mantienen tan bajos como están hoy día. Es difícil dar el salto al desarrollo si mantenemos un sistema económico que se basa solamente en la exportación de recursos Yo entiendo esta idea de la justicia tributaria, pero todavía no entiendo cómo se va a lograr que esta gente, porque ha ocurrido en otros países, estoy llamando a Francia, podría nombrar varios más, en que efectivamente cuando a los súper ricos les pretenden poner un impuesto, toman sus bienes, o se van ellos, o los trasladan
cosa que pueden hacer, digamos, y lo han hecho en otros países, a otros países. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a lograr que no? Y hay otros países... Porque en el fondo, si les pasa, obviamente que disminuye la recaudación que están esperando. No, por supuesto, pero también hay otros países donde los súper ricos han dicho, bueno, tenemos que pagar más impuestos. Son poquitos. Como eso en Estados Unidos. No sé, equiparemos. Un supermillonario que quiso, pero quería que le cobraran más impuestos. Pero a mí me gustaría dar vuelta a la pregunta. Y es, ¿qué beneficios con el Plan Nacional de Inversión que estamos proponiendo para dar un salto efectivo a crear mucho más en Chile, a cadenas virtuosas que puedan venir de asociación con empresarios de afuera, con pequeñas y medianas y grandes empresas en Chile? Entonces, mi invitación efectivamente a estas familias súper ricas o que son los de los grupos más económicos chilenos, es que lo que buscamos es un desarrollo mucho más armónico, un salto al desarrollo que pueda llegar más rápido, un plan nacional de inversión que también les va a favorecer con eso mismo que están tributando. Entonces, la promesa es, efectivamente, se pagan más impuestos para repartir mejor la riqueza, pero eso también les sirve a ellos para recaudar más, para subir el nivel de gasto, para mirar a futuro de cómo llegamos al desarrollo de otra manera. Pero, a ver, no sé si que entiendo un poco lo que plantea la Mónica, porque yo quiero hacer una pregunta al respecto también. El capital, el flujo de capitales, es la única cosa realmente globalizada que existe. Sin ningún impuesto extra a los súper ricos, habían alrededor de 10.000 millones de dólares o 8.000 millones de dólares en paraísos fiscales. El capital no necesita que le pongan un impuesto para sacar la plata cuando le conviene poner la plata en otro lado. La puede hacer cuando quiera. Y de hecho, todas las leyes permiten que esto se pueda hacer. Por lo tanto, mi pregunta, más que ver si es que acaso las personas se van a asustar tanto por este nuevo impuesto y van a sacar la plata cuando la podrían sacar cuando quisieran, mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿por qué crees tú que una situación como un impuesto específico a este tipo de personas es absolutamente trascendental? Y sin embargo hay otras cosas que yo tengo la impresión que también debieran tener una cosa semejante. ¿Un impuesto mayor? ¿A eso te refieres? No, el tipo de impuestos que se hace. El tipo de impuestos que se hace. Nosotros tenemos un sistema complejísimo de impuestos. Hoy día era súper sencillo, creo yo, y aquí puedo decir una cosa que es anatemática con la idea, pero era súper sencillo cuando Alberto Arenas propuso su primera reforma. No digo que era buena, dije que era sencillo, cuando quería poner impuestos a las utilidades devengadas en la primer proyecto de reforma tributaria. Utilidad devengada, tal cual como en Estados Unidos, tú pagas los impuestos por utilidad, sea que las retires o sea que no las retires. Paga y después haces lo que tú quieras con esa plata que tú quieras. Pero se complejizó la cosa, se armó la cocina, se salió de aquí a aquella. Juan Pablo Suet, uno de las personas que eran dirigentes de las pymes, dijo que, después de que terminó la reforma tributaria, dijo que esta era de la mejor reforma tributaria para las pymes que había habido en la historia. Y hoy día todos dicen que fue un desastre de reforma tributaria. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el tipo de impuesto que tú vas a aplicar? ¿Cómo consigues tú que no que las personas no saquen la plata para afuera, que lo pueden hacer cuando quieran, sino que se pague el impuesto? Porque una de las cosas más extraordinarias que tiene nuestro sistema impositivo, históricamente hablando, recién se están tratando de controlar las cosas, es que tú tienes 25.000 mecanismos para eludir el pago de impuestos. Y por lo tanto, más que fijar un determinado impuesto, es cómo lo cobras. Y cómo evitar elusiones o directamente que no se pague, cobra o la ese evasión. impuesto. Bueno, hay que ir cerrando y eso también lo proponemos, porque no es solamente en esta justicia tributaria que decimos nosotros, que a lo mejor por la forma de plantearlo se lleva toda la atención ahí. No es solamente un impuesto a los súper ricos, hay otro tipo de estructura tributaria que nosotros estamos planteando, distinta y que afecta efectivamente a las fortunas mayores en Chile. Y uno de los aspectos importantes son los cierres de elusión que hoy día existe. Y aquí estamos trabajando incluso con gente que conoce el Servicio de Impuestos Internos y sabe perfectamente dónde están esos canales donde más hay elusión hoy día. Y también se compone algo que además anuncian todos los gobiernos y se ha ido avanzando, no tan decididamente, pero se ha ido avanzando en cerrar esa elusión. Déjame precisar lo que te estoy preguntando. Marco Enríquez Opinami tiene una proposición directa, que la dijo acá cuando estuvimos. Él dice, hay que darle un premio a las personas para que repatrien sus plata.
Eso se llama amnistía, se llama perdonazo. Ya se ha Exactamente. hecho- ¿Te acuerdas que súper tú misma le dijiste a Marco, lo que tú estás diciendo Ya es un hubo una ley perdonazo. para eso. Lo que tú estás diciendo es un ya hubo perdonazo. mucho, ahora están ofreciendo un diario. Y él dijo, sí, lo que estoy diciendo es un perdonazo. Por alguna razón, él y su equipo económico, que parte de su equipo económico tiene bastantes recursos fuera probablemente, deciden de que para traer las platas y que la gente invierta acá, tienes que generar incentivos para que esa gente traiga la plata y por lo tanto hay un segundo perdonazo le darían el 10%. 10%. ¿Cómo haces tú para que las personas, si tú quieres recaudar vía impuestos a los súper ricos, paguen ese impuesto? ¿Cómo lo traen? ¿Le das incentivos especiales? Porque el problema es ese, es la recaudación, no es la idea. Pero también se puede hacer fortaleciendo el servicio de impuesto interno, fortaleciendo además todas las entidades que trabajan con las grandes empresas dentro del servicio de impuesto interno, fortaleciendo que se cierren estos canales o estas puertas que tienen bastante identificadas por donde corre la elusión de impuestos o todo este manejo con abogados para evitar pagar y toda esta como triquiñuela que se hace para evitar pagar lo que corresponde. También hay una pega que hacer ahí. O sea, hoy día creo que el Estado muestra muchas falencias de fiscalización en general y que hoy día además el Servicio de Impuestos Internos no trata a toda la gente de la misma manera. O sea, hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene una mirada sobre el que paga grandes impuestos, que habitualmente son los grandes, y una mirada mucho más dura respecto a pequeños y medianos empresarios que nos dicen todos los días que ojalá hubiese más equilibrio en la cancha en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces también hay que ir trabajando fortaleciendo muchos aspectos, no solo el mismo Servicio de Impuestos Internos de fiscalización por parte del Estado, que hoy día no funcionan como debería. Por eso nosotros decimos un Estado más eficiente, absolutamente. Un Estado más robusto, también. Ahora, ni el Estado más eficiente del planeta es Va capaz, a lograr es cerrar capaz de todo. encontrar O la cerrar- plata que tenga fuera la gente. Sí, o cerrar ese algo por todo el patrimonio, espacio. por eso algunos creen que este Beatriz, impuesto puede me ser gustaría- un incentivo para que escondan afuera sus activos. Claro. Me gustaría llevar a otro tema que también Estoy está en el... desconfiada. ¿Ah? Pucha, que soy desconfiada. Pero es que, ¿qué quieres que te diga? Con mucha Está razón. bien, está bien. También ahí en el programa, que yo creo que es un esfuerzo serio que se ha hecho y uno agradece el poder tener todo transparente y puesto por escrito para poder ahí ver cuáles son los puntos de coincidencia y las cosas que uno cree que la opinión pública tiene que estar informada porque no todos leen el programa. Entonces, por eso, a partir de este programa aparece como un diagnóstico de la sociedad chilena, que es un diagnóstico bastante negativo. Un diagnóstico que hace ver que hay, casi diría yo, que se comparte un poco lo que fue el diagnóstico que tuvo el gobierno de Bachelet al partir. Y fundamentalmente los consensos que se habían establecido durante el periodo de la concertación se basaban en dos pilares: el pilar de la economía social de mercado y el pilar de la democracia representativa. Ahí hay dos cuestionamientos que hace el Frente Amplio a la economía social de mercado y dicen que la concertación fue un periodo en que hubo una connivencia entre el empresariado y la élite política, y al sistema representativo avanzando, quieren más bien, yo siento, hacia una democracia directa. La pregunta es, más que saber hacia dónde queremos ir, me gustaría saber cómo lo van a hacer. ¿Cuál es el mecanismo a través del que ustedes piensan modificar el modelo económico y político? Solo para entregar como el insumo, el programa se hizo de manera participativa, participaron cerca de 12.000 personas en 120 comunas distintas, donde se les planteó un diagnóstico y se iba avanzando en elaborar esto. Y después hubo un proceso de plebiscito, donde participaron 16.000 personas, para dar prioridad a los temas, son 28 las temáticas, entonces para dar prioridad a ciertos temas. Y dentro de las 5 primeras prioridades que definieron las personas que votaron en el programa está una asamblea constituyente para una constitución nueva. Ya, Entonces, si no hubiera... perdón, ahí va entonces, una pregunta. entonces Ya, mucho en la de lo que asamblea planteamos constituyente. es... Ya. ¿Cuál es el marco que queremos para Ya. Chile? Porque eso finalmente es una nueva constitución y a nosotros nos gustaría avanzar decididamente a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Ya, Beatriz, en el caso de que usted que fuera presidenta, ¿cómo lo haría en el caso de no tener la mayoría en el Congreso para avanzar en una asamblea constituyente, considerando que todas las encuestas dicen de que usted tendría un respaldo de alrededor de unos 10 parlamentarios, pongamos, y que la asamblea constituyente es un esquema complejo de lograr mayoría? ¿Cómo lo haría para avanzar hacia esa asamblea constituyente? Lo hemos estudiado harto, a propósito de que hoy día Chile está muy cerrado sobre sí mismo.
La Constitución se cierra sobre sí misma, es muy difícil cambiarlo. Pero entonces nosotros nos planteamos algo que ya ha sido un camino que anunció incluso la presidenta Bachelet a la hora de querer también una Constitución nueva, y como fue parte de lo que dijo en el momento que presentaron su programa de gobierno como candidata antes. A ver, lo que nos gustaría ir, cómo hemos ido avanzando con todo el equipo de constitucionalistas para ver de qué manera logramos llegar a una asamblea constituyente, tiene dos vertientes. Una es cambiar leyes que hoy día no permiten que haya un llamado a plebiscito por parte de un presidente o una presidenta para que los chilenos decidan si quieren o no cambiar la Constitución y si quieren que sea una asamblea constituyente o no. Y eso tiene que, y ese cambio en la ley para poder permitir este plebiscito pasa por el Congreso efectivamente. Pero también hay un artículo dentro de la Constitución que dice que si hay un desacuerdo en leyes, y es un artículo que lo permite, pero que no se ocupa o no se ha ocupado, si hay un desacuerdo entre el Ejecutivo y lo que dice el Congreso, entonces el Ejecutivo, para destrabar eso, puede llamar a un plebiscito. La única forma en que puede llamar a un plebiscito. ¿Y usted lo llamaría aunque tuvieras 10 parlamentarios a favor? Lo que pasa es que... Porque es tensionar un poco la institucionalidad. Ah, no, por supuesto. Pero es parte de la institucionalidad también. Se tensiona, pero es parte de la institucionalidad. Es difícil, bueno, tenemos también un gran misterio de lo que va a pasar a propósito de que se cambió el sistema electoral. Entonces, para la elección de parlamentario y parlamentaria. Entonces, es difícil, las personas que proyectan o tiran líneas, digamos, de quiénes van a ser elegidos el 19 de noviembre, es difícil que un conglomerado tenga mayoría absoluta en la Cámara. Entonces, es difícil. Entonces, al que le toque gobernar va a tener que dialogar con las otras coaliciones necesariamente. Ahora usted sabe que va a haber le pueden cuestionar que entonces, sea constitucional ocupar ese plebiscito, ocupar ese artículo de la Constitución que implica cuando hay desacuerdo entre Congreso y Ejecutivo en materia constitucional para llamar a un plebiscito para reformar la Constitución. Sí, puede ser cuestionado incluso ante el Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que todo puede ser cuestionado pero estoy preguntando específicamente por esto. Lo más probable es que, o sea, porque yo me imagino, imagino, usted decía, tensionar la yo me imagino que esto va a ser objeto de una discusión. Esto va a ser un objeto de discusión, evidentemente. Y lo que queremos es tener una bancada frente amplista, que además ayude a toda la negociación y al avance. La democracia es eso. La democracia es negociación, la democracia es tensión también. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero con la candidata presidencial de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, Mónica Rincón. Ya. Beatriz, otro de los temas que está en el programa del Frente Amplio es la preocupación por los delitos de cuello y corbata, por el tema, por ejemplo, darle la posibilidad a la Fiscalía de que sin querella el impuestos internos, en el fondo, puedan hacer acción penal, y también ponen énfasis en el tema de la colusión. Brevemente, para poder seguir al punto siguiente, ¿por qué es tan importante o cuál es el daño de la colusión? Yo creo que ha quedado en evidencia en el último tiempo a propósito de los casos de colusión grandes que hemos conocido, y los últimos tienen que ver con el papel de limpieza. Hay una investigación por el tema de los supermercados, hubo sanción por el caso de los pollos que llegó hasta el final porque ellos nunca reconocieron colusión, y por las multas que se pagan en relación a el perjuicio para los consumidores. El tema de la colusión no solo afecta a las personas porque se les mete la mano al bolsillo directamente porque se cobra un precio no real o no competitivo, sino que además lesiona la libertad de comercio. Claro, hoy día se acuerdan cuotas y precios. Exacto, porque por lo que conocemos. Entonces, lo que proponemos ahí es cambiar cómo quedó la ley, porque hubo una ley que buscaba prisión para los casos de colusión, pero estos tienen que venir después de todo el proceso en la Fiscalía y los tribunales económicos para que después pudiera pasar a la Fiscalía penalmente. Ahora, eso tiene lógica en el frente interno, lo entiendo perfecto, me refiero por frente interno, no frente amplio, sino al país. Pero hay un tema en que entonces yo no entiendo el planteamiento de ustedes y que tiene que ver con un frente externo. Dicen respecto del tema de la minería. Dado que Chile es el país con las mayores reservas de cobre en el mundo y con mayor capacidad exportadora de este, proponemos utilizar su posición en el mercado para articular a varios países productores a modo de intentar reducir la alta variación de su precio, lo que afecta directamente a las economías productoras. Proponen entonces reunir a los países para consensuar cuotas mundiales. Corrupción. ¿Eso es corrupción de países? Eso es lo PEP. En el caso petróleo. ¿Tendría que estar de acuerdo con la OPEP? Esa es la siguiente pregunta. Sí, claro. ¿Tendría que estar de acuerdo? ¿Cómo estás en contra de la colusión
dentro de un país, pero te parece dentro del proyecto económico que está bien la colusión de países. Sí, lo que tratamos de establecer en el programa a propósito de este acuerdo que se podría llevar adelante con esta unidad que ya existe, una forma de coordinación entre los países productores de cobre, es evitar que haya estos flujos violentos en el precio del cobre. A través de cuotas mundiales, consensuar cuotas, eso se llama colusión. Sí, es establecer un acuerdo para evitar estos cambios violentos, sobre todo pensando en una economía como la chilena que depende tanto del cobre. Hoy día dependemos en un 40% de los precios del cobre y de hecho resentimos y rápidamente caemos en un crecimiento menor cada vez que hay un flujo importante. Ya, pero es un cartel de países. Entonces, no queremos caer en un cartel de países, Pero no es la cuando idea. se juntan los países, se ponen de acuerdo en cuotas, es lo mismo a nivel interno. Lo que hicieron las empresas cuando fijaron el precio de los pollos fue acordar cuotas de producción. Ustedes plantean cuotas mundiales de producción para el cobre. Pero la idea de asociar los países tiene también otro origen. No es solamente juntarse para mirar y evitar estas fluctuaciones duras en el precio del cobre, sino también para ir haciendo cadenas virtuosas en tecnología, Ya, pero para poder ir compartiendo. Esta asociación dice es para consensuar cuotas mundiales. ¿Estás de acuerdo entonces que exista la OPEP y cómo se maneja la OPEP? A ver, no me gusta que se manejen los precios. Es lo que están proponiendo. Lo que se está proponiendo ahí, y la idea es evitar que haya estas caídas bruscas. No que nos pongamos todos de acuerdo en un precio base, sino que haya un diálogo y una conversación para evitar estos efectos bruscos en las economías de cada uno de los países. Cuando uno fija cuotas mundiales, el efecto es que termina fijando precios. Básicamente, sí. Y la pregunta también es que esto parece bastante, además de cuestionable, desde el punto de vista de cómo debe funcionar una economía y también de la libre competencia y de ser leal con los otros países, también parece poco efectivo, porque podemos subir el precio del cobre o mantenerlo estable, y si todos se ponen a hacer lo mismo, vamos a vender cobre más caro, pero vamos a comprar, por ejemplo, auto más caro. Si los otros se ponen de acuerdo, también hacen lo mismo con otros productos. Sí. Entonces, ¿es leal con los otros países y es además efectivo plantear cuotas mundiales? ¿Acordar cuotas mundiales? Sí, yo preferiría no plantearlo de esa manera. Es como el programa en todo caso. Sí, lo que yo digo, y la idea que se discutió al interior de los distintos grupos de contenido y que se planteó en el programa de gobierno también, tiene que ver con evitar estos efectos en las economías locales de una dependencia grande en el cobre para evitar que haya un efecto en el país a propósito de la variación. ¿En qué se diferenciaría de la OPEP, por ejemplo? Más que fijar una cuota fija, es mantener un diálogo permanente respecto a cuánto se necesita e ir viendo, evitando estos efectos duros. Y también generar otras cadenas virtuosas a propósito de relacionarnos con los países productores. Sí, que eso no está especificado aquí, pero también ustedes proponen... Pero la idea es avanzar hacia eso también. La idea es generar cadena virtuosa para todo lo que significa investigación en procesos, para modernización de procesos, para compartir... Ya, pero nada de eso está acá. Y también proponen, dicen... Todo puede estar, pero... dicen, por ejemplo, que se va a evaluar... Para compartir tecnología, tiene que ver con varias cadenas virtuosas a propósito de esta asociación. Quizá. También dicen, es que hay otro punto más que dicen que se va a evaluar la creación de un monopolio estatal para la venta de metales al exterior. Un monopolio estatal para la venta de metal al exterior. Entonces la pregunta es, ¿van a obligar a las empresas privadas a que vendan a través del Estado? No, es ponerse de acuerdo, es tratar de tener una mirada común, más que el Estado cree un monopolio. Pero si dice, se evaluará la creación de un monopolio estatal para la venta de metales al exterior. Sí, a ver, se plantea de esa manera, pero lo que quiere decir es que no es que el Estado compre todo y lo venda solo el Estado, sino que el Estado pueda coordinar además una forma de venta conjunta. ¿Y quién acuerda el precio? Porque es un monopolio estatal, dice aquí, para la venta al exterior de metales. Sí, pero eso significa tomar contacto con las mineras y llegar a un acuerdo mutuo entre el Estado y las mismas mineras. No es que el Estado controle directamente el precio. ¿Y si no hay acuerdo? Bueno, se negocia, como tantas cosas que hay que negociar hoy día, tantas cosas que se discuten, bueno, se discute y se negocia. Yo los invito a ver la cosa al revés. Yo sé que todo esto, por la palabra misma, que ya se convirtió en una obscenidad hablar de colusión, pero tal vez sea el caso que nunca ha existido, ni existe, ni va a existir una economía propiamente libre en el sentido de texto de estudio primer año,
las economías en lo interno y en lo externo entran en acuerdos. La palabra colusión es muy fea, entran en acuerdos. Los bancos centrales de los países también manipulan un montón de variables para producir todos esos efectos. En ninguna parte, ni en el mundo, ni adentro de los países, ni siquiera en Estados Unidos, las economías funcionan como caballos desfocados, dejando que el mercado, que la competencia fije todos los parámetros. Eso produce daño. Que puede ser muy complicado. Mira cómo están los peces chicos gracias a espérate un poquitito, fíjate que incluso la colusión, si 3 o 4 empresas grandes, yo no quiero defenderlas, simplemente estoy tratando de ver esto en frío, entran en algún tipo de acuerdo para impedir en un mercado chico, además que es un mercado inestable por los chicos y hay de repente empresas grandes compitiendo por lo mismo, si entran en acuerdos para mantenerse vigente, ¿quién dice si eso no es más conveniente a la larga que esas empresas subsistan para el público que los 10 o 20 pesos extras que pagar? Lo pongo como ejemplo. En el caso de la fijación, porque eso es lo que sería al final, de cuotas, que en el fondo es una fijación de precios, ocurre en muchas áreas de la economía mundial y tal vez esa sea la manera, tal vez sea la manera indirecta, un poco clandestina, un poco balbuceante, de llegar al tipo de economía que vamos a tener en el futuro, básicamente. Ahora, que no va a ser una economía de libre mercado 100% pura. En el caso de la OPEP hay una situación distinta. En el caso de la OPEP, la organización que se forma, la OPEP, en términos de su lógica, es intentar justamente que les fijen un precio. El comprador, que era además era el dueño de las instalaciones petroleras en esa época, básicamente Gran Bretaña, Estados Unidos, en fin, fijaban el precio del petróleo. Y lo fijaban de este porte, enano. Y se juntaron varios ahí, donde una de las personas que... Ese punto también como deriva. ¿Cuál es la diferencia con la colusión? Hay una diferencia, creo yo, no estoy convencido de que haya que construir una cuota de nada, pero lo que sí estoy diciendo, la colusión por definición es secreta. La colusión, eso no es así. Pero espérate, eso no es así. La colusión por definición, la colusión de la que estamos hablando, es algo que no se quiere decir porque traiciona la confianza pública del mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta antes de la Sherman Act en 1890 y después ratificado por la Clayton Act en 1914, la colusión era pública. Obvio. Pero, pública, absolutamente pública. No es condición para la colusión que sea secreta. ¿Por qué se cambió la ley en Estados Unidos? ¿Por qué se dejó de ser pública? En todo caso, la candidata. No, está bien, pero te estoy diciendo. Sí. Se dejó de ser pública porque atentaba contra la confianza pública del mercado. La colusión no tiene por qué ser. No, pero entonces lo que yo planteo es, a mí me parece que los países fijen cuotas es un riesgo brutal. En eso estoy totalmente contigo. ¿Cómo nos enfrentaríamos a China? Es un riesgo. Esa otra pregunta más. ¿Cómo nos enfrentaríamos a China fijándole riesgo vital cuando tú eres un pergenio. Era un riesgo vital cuando tú eres un pergenio y el OPEP lo pudieron hacer porque se juntaron pergenio con otro más grande y se pusieron en las colonas y hubo clima político para hacerlo. Yo tengo la impresión de que si nosotros tratáramos de hacer una especie de OPEP acá, y eso estoy de acuerdo contigo, Mónica, lo más probable es que la represalia sea con la cantidad gigantesca de cosas que te pueden fijar. Pero además esta colusión es poco efectiva. Si además todos nos ponemos de acuerdo al final, cosa que, insisto con el punto, si todos nos ponemos de acuerdo en los precios, al final vendemos cobre más caro y recibimos autos más caros y todos se terminan poniendo de acuerdo en los productos. Además es poco efectivo. Seamos realistas que así funciona la economía mundial. Por ejemplo, todas las famosas conversaciones que pretende tener o que han tenido oficiales del gobierno de Trump con China tienen que ver con fijarse cuota, por ejemplo, cuántos autos ahora norteamericanos van a dejar entrar al mercado chino. Y la economía china, en gran parte, que es una economía exitosa, que crece al 6, 7, 8% o al 5% como mínimo, y ahí ya empiezan a llorar, cuando es una economía que está en gran parte regulada internamente, porque, es cierto, estas cosas se hacen para callado, clandestinamente, pero así funciona la economía incluso capitalista, con muchas áreas de control y de acuerdos, porque si no se desboca. Esa es la realidad. Ahora no se quiere decir ni siquiera ver porque la narrativa legitimadora del sistema es que todo es pura libre competencia y que el que mete un dedo en esta cuestión es un pecador. Pero no es así como funciona en realidad. No es así. Bueno, yo quiero llevarla a otro tema. Es que usted fue felicitada hace pocos días por Evo Morales a través de Twitter porque se abren a la posibilidad de entregar mar con soberanía a Bolivia. Pero además han planteado la posibilidad de establecer una agenda tripartita con Perú, Bolivia y Chile. Y esto altera lo que ha sido tradicionalmente la política de Chile, que ha señalado que los problemas con Bolivia son bilaterales.
entendiendo porque eso es más beneficioso para los intereses del país. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué creen que la agenda trilateral es mejor que la que ha seguido Chile hasta ahora para resolver el problema con Bolivia? Partiendo por responder lo del presidente de Bolivia, Evo Morales, yo invitaría, respetuosamente lo digo, al presidente Evo Morales a leer el programa, porque lo que él dice no es exacto a lo que decimos en el programa. Hemos conocido otros episodios en que hay una utilización interna de información que viene desde afuera, por parte del presidente de Bolivia. Lo que nosotros decimos en el programa, para dejarlo muy claro, es que cualquier tipo de conversación, y a nosotros nos gustaría avanzar a una conversación tripartita a propósito de Perú-Bolivia, y ya voy a entrar a eso, cualquier tipo de conversación con Bolivia depende primero de que el presidente de Bolivia se desista de la demanda que tiene en La Haya. Eso como primera razón. Y él no aclara eso en sus dichos ni en su Twitter, él toma otra parte de lo que decimos y la instala. Entonces por eso prefiero decirle respetuosamente que ojalá leyera el programa completo para que entendiera lo que estamos diciendo. No hay posibilidad de ninguna conversación con Bolivia si el presidente boliviano no se desiste de la demanda en La Haya. Eso es lo primero. Y queremos avanzar a otro momento de relaciones, pero en esta, con Bolivia, debería estar Perú también involucrada. Y una conversación abierta, insisto, esto mirando más a futuro y sacando la demanda que hoy día está en tribunales internacionales, para ir avanzando en relaciones que vayan a otro nivel, que se conversen todos los temas, con Bolivia junto con Perú también, para generar esta conversación, este diálogo tripartito. Y quiero poner un pequeño ejemplo a propósito de eso, y que me pasó en Arica, y me pareció bien curioso, que conversando con la gente en Arica, muchos, a propósito del intercambio comercial que existe allá, ellos se reían mucho de lo que llamaban chauvinismo santiaguino. Entonces nos decían, en Santiago tienen opiniones que son tan distintas o tan lejanas a lo que nos pasa a las ciudades que somos efectivamente fronterizas respecto al intercambio que hay, que va mucho más allá de solo intercambio comercial, que hay un intercambio comercial importante, sino también de la cultura que vivimos. ¿Has escuchado el himno de Arica? Perdón, ¿Lo sabes el himno del de Arica? altiplano. No me sé los himnos de la ciudad, no avanzado hasta eso. Es que canta, es que no lo estoy preguntando como una pregunta para pillarte, sino que el sentimiento de los ariqueños cuando dicen Arica, siempre Arica hasta morir. Es un sentimiento bien profundo. No, sí, mira, si ahí hay, por supuesto, en las ciudades fronterizas se viven cosas bien importantes, y en Arica y también en Punta Arenas se siente mucho, ellos sienten que hacen patria porque están justamente en la cabeza de la frontera. Claro. Eso pasa, pero también pasa, y ellos se ríen un poco del chauvinismo santiaguino a propósito de este tema en específico, porque tienen un intercambio no solamente comercial, sino cultural, que es muy importante. Hay festivales que son culturales y que tienen que ver con culturas más altiplánicas en ciertas zonas, y que involucran a los países fronterizos a otro nivel. Entonces ellos dicen, mira, nos encantaría que mucha de esta discusión, que ellos por supuesto defienden frontera también, sin eso no hay duda, pero que mucha de esta discusión que se da a nivel santiaguino, porque además por el tema de la descentralización miran con bastante distancia lo que pasa en Santiago, pero que ojalá esta discusión también se diera en el marco de todo lo que se comparte con las fronteras que se tienen en común. Entonces, a mí eso me parece beneficioso este nuevo esquema tripartito, que el que ha seguido tradicionalmente Chile, de que el problema Bolivia-Chile es bilateral, pensando que eso es mejor para los intereses de Chile, porque obviamente si tenemos un tercer país, y en el caso de Perú, los territorios respecto de los cuales Perú reclama que si se entregan tienen que ser consultados con ellos, no es muy difícil que estén en la negociación. Por lo tanto, habría que pensar a lo mejor en un corredor por Antofagasta. Entonces, ¿por qué crees, por qué optaron por esta negociación tripartita? Y yo no lo planteo como solo una negociación tripartita, verdad, sino que es una relación tripartita, que es más allá de solo una negociación, y es pasar a un nivel distinto respecto a la relación que habitualmente tenemos con los distintos países de frontera. Y es mirando, ojo, no un plazo tan inmediato. Estos son las relaciones diplomáticas, son largas, no son necesariamente fáciles, pero lo que planteamos es eso, avanzar a un momento distinto de las relaciones que tenemos con los países fronterizos. Por eso lo planteamos como relaciones tripartitas.
Fernando. Te quería, respecto a este tema, hacer un par de observaciones, no sé si serán preguntas o no. El tema de que tú dices, la condición es que se desistan de la querella o de la demanda. Pero eso es bastante accesorio, porque se desistan o no. Lo que más ocurriría si se desistieran es que quedamos en la situación ex ante donde ya existía el tema y el problema de la soberanía. ¿Sí? Esta demanda no es eterna, tiene una fecha de inicio. Antes de eso igual estaba pendiente el tema de la soberanía, no cambia nada. Eso sería un gesto, digamos, administrativo, retirar una querella. No van al meollo. Segundo, independientemente de que los santiaguinos vean o no vean bien los detalles de la vida en el norte, el hecho que ese intercambio cultural que pueda existir o de los pueblos ahí, de comercial, ya existe ahora. No veo en qué mejoraría o cambiaría la situación si abrimos esta caja de Pandora, porque es una caja de Pandora. En la historia de nuestro país y de todas las naciones desde la época más remota, los temas fronterizos son motivos de guerra y de conflictos brutales, porque no es trivial cambiar territorio o abrir corredores y hacer cosas como esas. La historia está repleta de ejemplos. Entonces, yo no veo para qué abrir esta caja de Pandora, convertir la soberanía en algo que eventualmente se pueda relativizar en un grado mayor o menor, a cambio de una cosa tan menor como es que se desistan de una demanda. Si antes no había demanda y el tema era el mismo, de hecho el tema viene de 50 años por lo menos, sin demanda. Entonces, ahí es donde no veo, como Catalina, ¿dónde está el bife, digamos, de esta cuestión? ¿Cuál es el gran beneficio que nace de esto? No lo veo por ninguna parte. Dale. Contesto. Creo que es bien distinto plantear que Chile tiene una posición igual con demanda o sin demanda. Creo que el que un país nos demande en un tribunal internacional no es lo mismo que si el país no nos demandara. Creo que la situación es bien distinta. Pero el tema de la soberanía es el mismo. No, lo que pasa es que cuando hablamos de una... Y ahí quiero ampliar la mirada, que es un poco lo que contestaba Catalina, que es... si nosotros hablamos de una relación que se quiere construir de manera más virtuosa entre Bolivia y con Perú, también esta relación tripartita, no es una cosa a cambio de la otra y no se resuelve solo por la soberanía. No estamos hablando de ese exclusivo tema. O sea, no es decir, saquen la demanda y hablamos de soberanía. No estamos planteando así. Pero está la soberanía. Quiero que quede claro. Lo que yo digo es que no hay temas que estén vedados. Eso, no estoy diciendo demanda bajen demanda y hablamos soberanía. No se plantea de esa manera. Pero como sea que se plantea, se relativiza la soberanía, Beatriz, porque tú lo conviertes en un tema de posible, aunque sea, llámalo conversación, negociación, mesa de diálogo, como quiera que se llame, el hecho que se está poniendo sobre la mesa un tema que por definición, en cualquier nación que exista en el mundo, es un tema absoluto, irrenunciable e innegociable. Otra cosa es que tú me digas, bueno, no vamos a ceder soberanía, sino que vamos a todavía ampliar más porque ya tiene salida al mar. Aquí pareciera que estuviera encerrado, pero no es el caso. Creo que el último par de años ha aumentado no sé qué porcentaje brutal el comercio boliviano precisamente saliendo por Arica. Entonces, yo creo que es peligroso meter un tema como este, que es como manejar, digamos, un nitroglicerina. Si tú lo agitas mucho te va a explotar en las manos y no cambia las situaciones fundamentalmente. Si ya Bolivia funciona con su comercio, pasa a través de Chile, tenemos relaciones con Perú, resolvimos temas con Perú, honestamente no veo cuál es el extra, cuál es la ganancia extra. Claro, uno siempre puede hablar de cosas amorosas, que es mayor amistad entre los pueblos y cosas así, pero en el fondo no existe la amistad entre los pueblos, existen los negocios entre los pueblos y la paz entre los pueblos, a veces con bastantes dificultades. Entonces, lo de la soberanía me parece peligroso, ese tema. Ponerlo en la mesa, digamos, de cualquier manera. Pero es que también puede existir la cooperación entre los pueblos, o sea, puede existir varias cosas a propósito de las relaciones. Pero además, no necesariamente esto significa directamente ceder soberanía. Yo no he dicho eso. Una de las soluciones puede ser efectivamente generar un mucho mayor impacto de la salida a través de Chile. O sea, es una conversación abierta, a eso voy. No es bajar una cosa para subir otra, no es ponernos de acuerdo en esto e ir inmediatamente a una cosa, no, es generar un estado de relaciones distintas. El problema es que Bolivia quiere específicamente el tema de la soberanía. Esta conversación se ha tenido muchos años y siempre Chile más o menos les dice lo mismo, podemos ampliar, podemos mejorar, podemos hacer esto, y se han hecho un montón de cosas, pero son ellos, porque en esta conversación se requieren dos partes, son ellos los que se entacaron, ¿cómo se dice? ¿Entacaron? Empacaron, se encerraron. Evo Morales específicamente más que ningún otro. Otros gobernantes han sido bastante más flexibles. Él ancló el tema ahí y él no se mueve de ahí, no se mueve de ahí.
Ahora, déjame, quiero, antes no se me está acabando el tiempo, y necesito tocar un tema que me lo planteó también varias personas, y entre ellas un amigo que no voy a nombrar porque no tiene ningún propósito, muy inteligente, y que te lo voy a graficar en una frase de la Presidenta de la República en una entrevista que le hacen hace poco. Ella, le preguntan sobre los derechos humanos y todas las cosas, y ella dice: yo tampoco perdono ni olvido, soy hija de ejecutado político. Y ahí me salta un punto que en el caso del Frente Amplio es trascendental. Hasta ahora, casi todo lo que nosotros discutimos y conversamos cuando hablamos con los candidatos tiene que ver casi todo con el ámbito civil de la relación política y del mando político. Y sin embargo, el Frente Amplio es muy duro respecto a la dictadura, muy duro, tal cual como lo plantea la propia Presidenta de la República, que es una cosa que puede ser relativamente sorprendente. Ella tiene relaciones permanentes con las Fuerzas Armadas y les está diciendo que no tiene perdón y olvido, lo que yo creo que es una toma de posición bastante arriesgada aparte de ella. En el caso de tu candidatura, ¿qué posibilidades hay de que el Frente Amplio, en caso que tú ganes, en caso que tú tengas una opción real de ganar, conviva con sectores que se desprecian en términos históricos, se cuestionan en términos muy medulares en términos históricos, y sin embargo tienen que trabajar contigo como si nada? Te lo digo esto porque existe una suerte de hipocresía patética desde el retorno a la democracia en esta relación. Vemos Milicos Gate, Pacos Gate, veremos un montón de cosas donde entran, se nombran, parece que la institucionalidad funcionará el descueve. Se nombran generales directores, se nombran coroneles que pasan a ser generales en las Fuerzas Armadas, y tú sabes perfectamente que al frente, como lo reconoce la propia Presidenta de la República, tienes un estamento donde hay gente, incluso la primera magistratura, que dice: yo no perdono ni olvido. ¿Cómo se puede establecer una relación en el marco de lo que estamos conversando? Soberanía, relación con los vecinos, si es que tú tienes una Fuerza Armada a la cual, a la menor excusa, y con justa razón, digo yo, a la menor excusa, tú les recuerdas exactamente todas las cosas que rompieron la relación con la civilidad. ¿Cómo puede ser una relación de Beatriz Sánchez con un mundo que el Frente Amplio desprecia? Es que me llama la atención la pregunta, Fernando, porque tú dices un mundo que el Frente Amplio desprecia. Esa es la pregunta. ¿Lo desprecia el Frente Amplio? No despreciamos a las Fuerzas Armadas. No, estoy hablando de la historia de las Fuerzas Armadas. Ya, pero es que son temas distintos. Hoy día... Y me refiero, y por eso uso a la Presidenta que dice: no hay perdón ni olvido, que no es cualquier cosa, esa es una consigna muy fuerte. Potente, sí. Sí, pero es que por eso quiero precisar. Yo no tengo ningún desprecio por las Fuerzas Armadas, no tengo desprecio. Lo que creo que hay un pendiente grande y que faltan explicaciones, falta información, es en temas justamente de derechos humanos y de seguir procesos. O sea, creo que es evidente hoy día, por muchos casos que están abiertos, que falta verdad y falta justicia. Pero eso no tiene que ver con un desprecio de las Fuerzas Armadas de hoy día, que han ido evolucionando, que han ido cambiando. Creo sí que falta en las Fuerzas Armadas una instrucción que tenga base en derechos humanos. Creo que falta hoy día sacar cierta mirada distinta a una época que fue muy dura, a una época oscura de nosotros como es la dictadura. Creo que falta, y por eso nosotros buscamos, y de hecho lo tenemos dentro del programa, es incorporar materias de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, también en las policías, como algo fundamental de ir pasando efectivamente a una nueva etapa. Yo hoy día no desprecio las Fuerzas Armadas. Lo que sí creo que falta, y pasó, y por eso hay muchos de ellos que están condenados hoy día, pero faltan y están entrando permanentemente a la justicia, es que falta verdad y falta justicia. Beatriz. Y creo que ahí hay liderazgos dentro del mismo ejército, del mismo comandante jefe que le toca hoy día, es en ir aclarando ciertas situaciones que están pendientes. Beatriz, hay pero no hay un algunos desprecio a las Fuerzas Armadas. Beatriz. No sé si me explico. Sí, no te explico ¿En bien. derecho humano? Yo me estoy refiriendo a un desprecio a la memoria histórica de estos años, que hoy día, por ejemplo, tienes un candidato, un competidor tuyo, que plantea derechamente de que esa historia debe relevarse, no debe esconderse ni debe avergonzarse.
como el caso de José Antonio Cast. Exacto, yo ahí pienso distinto, pienso lo contrario. O sea, ¿qué mejor nos hace que para seguir construyendo el país, tener muy claro qué pasó hacia atrás? No que se diluya, no buscar historias paralelas, sino tener bastante claridad. Y eso creo que tienen que ser materias obligatorias para las Fuerzas Armadas. Evidentemente, para entrar a un plano distinto. Ahora, que yo desprecie a las Fuerzas Armadas o que el Frente Amplio desprecie a las Fuerzas Armadas, no, en ningún caso. Lo que sí creo es que falta información, lo que sí creo es que falta memoria en el país. Creo que hay discusiones que no hemos dado en Chile o que no se han cerrado totalmente y que quedan tan en evidencia con cosas que suceden y surge inmediatamente un tema ahí que queda pendiente. Hay muchos pendientes, falta verdad, falta justicia. ¿Qué se hace con los pendientes? Porque lo que básicamente ha sido dejarlo, anunciarlo, esto está pendiente. Es que lo que proponemos nosotros es entrar a una etapa más activa y activar un servicio o un departamento que dependa del gobierno del Estado, que esté permanente, puede estar al interior del Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, pero que esté permanentemente dedicado a ir buscando información donde pueda estar para alimentar los procesos judiciales que están abiertos y donde no tenemos información, para que sea una búsqueda de verdad permanente en relación con las mismas Fuerzas Armadas, con la información que pueden tener, en fin, pero que haya una permanencia en el tiempo de ese tipo de trabajo, por ejemplo. Nosotros proponemos también que haya un financiamiento para los sitios de memoria. Porque los sitios de memoria hoy día lo que garantizan es dar discusiones, es mantener vivas discusiones que no hemos cerrado todavía, que todavía nos duelen, sí es una historia muy reciente. Entonces nosotros hacemos propuestas bien puntuales que no necesariamente garantizan que lleguemos a esa verdad, eso es cierto, pero sí que haya un servicio permanente que esté buscando y avanzando hacia ese lado. Y creo que le haría también, no solamente a los chilenos y chilenas, a nosotros, le haría también a las Fuerzas Armadas. Para construir una relación de futuro. Respecto a derechos humanos, algo muy breve, porque en verdad te quería preguntar una declaración de Jorge Rodríguez Grossi, que es muy cortita, pero ¿sí? Algunos dicen que ya no hay más información en las Fuerzas Armadas y otros como Carolina Goetz, por ejemplo, han dicho que cree que hay más información en las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas pueden hacer más por entregar información sobre derechos humanos. El comandante en jefe del Ejército dice que no hay más información. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema? ¿Hay o no más información en las Fuerzas Armadas que puedan entregar? Yo creo que hay más información que se puede entregar. Yo creo que hay más información que se puede entregar porque de hecho hasta hace muy poco, y fue una revelación de este mismo canal de televisión, avanzando con personas que no están hoy día en el Ejército, pero que fueron conscriptos en su momento, es que se dio más luz a un caso horrible y uno de los casos emblemáticos de la dictadura, como fue el caso de los 2 quemados vivos. Y esto se conoció ahora, y él hablaba de un pacto de silencio. Y se procesó finalmente a gente a propósito de testigos que apuntaron en esa dirección. Entonces, sí hay verdad y tiene que estar. ¿Pero dentro de las instituciones cree que hay todavía más información? Sí, yo creo que hay más información dentro de la institución. ¿Y qué debieran hacer los altos mandos? Deberían comprometerse con lo mismo que señalo, que es lo que nosotros proponemos es que haya un servicio que vaya permanentemente trabajando para llegar a más verdad, revisando nuevamente archivos, papeleo, en fin. Y creo que, y a mí me gustaría que los comandantes jefes del Ejército se comprometieran a eso, se comprometieran a poner en relevancia todo lo que puedan encontrar de información pendiente para avanzar en casos abiertos todavía de responsabilidades en violación a los derechos humanos. Volvemos en un ratito a Tolerancia Cero. Don't say nothing. Nos vamos. Agradecemos a Beatriz Sánchez nuevamente por haber estado con nosotros. Mónica, Fernando, Cata y a Daniel a la distancia desde algún lugar del mundo. Desde algún lugar donde el Mapamundi no quiere dar su nombre. Ya volverá, como dijo MacArthur. Buenas noches. ¿Y la próxima semana? Una cosa muy importante. Ya tenemos, por lo menos, tenemos confirmado. Y yo lo dije la semana pasada, tenemos confirmado de palabra a los próximos 2 candidatos que nos faltan. La próxima semana viene Alejandro Guillé y la subsiguiente viene Sebastián Piñera una semana antes de la elección. Maestro. Así es que... Tú sabes que nos maestría de los lindos, Alejandro. ¿Quién? Nos encontramos con Alejandro Guillé la próxima semana. Siempre a la simpatía. Maestro.